Lucy Roldán es psicóloga clínica y nos acompaña para hablar hoy sobre el conflicto y maneras de lidiar con él. Lucy, bienvenida. Gracias, Clarita. Como siempre, yo feliz de estar aquí, empezando este año con mucho entusiasmo, unas propuestas de tratar temas muy interesantes para toda la comunidad que nos escucha. Qué chévere que arranques el 2023 con ganas de seguir compartiendo todos tus conocimientos. Además, en esta mesa nos sentamos y sacamos un montón de cosas buenas. Bueno, empezamos hablando del conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto está en todos lados y todos lo tenemos, pero no necesariamente todos sabemos lidiar con él. Así es. Y tenemos la connotación de que conflicto es como la parte negativa del conflicto, como la batalla, la lucha, la pelea, pero no, queremos hacer énfasis en que el conflicto nace de cualquier contradicción que tengamos, en necesidades, en intereses y en opiniones. Y en esa medida es inherente a las personas. No podemos imaginar conflictos en los animales. Claro, claro. Yo te preguntaba eso, ¿no? Yo decía, entonces el conflicto es netamente humano. Claro, en términos estrictos, cuando pensamos en que la persona es la que se contradice. Claro, la gente que siente y que genera esta situación. Sin embargo, en el laboratorio clínico se sabe que hay animales que los someten a situaciones de conflicto, como enseñándoles información contradictoria. Es decir, si a un animalito le enseño que un círculo es señal de comida y luego le enseño que una elipse es señal de choque eléctrico, el animal puede aprender a discernir esto. Pero yo genero conflicto en el animal cuando lo confundo, es decir, cuando achato el círculo, entonces ya no me queda tanto como una elipse, pero tampoco me queda como un círculo. Entonces el animal, al conflictuarlo, al dar una información contradictoria, ya ni se acerca a la comida teniendo hambre, ni evita el choque eléctrico. Y eso es interesante porque, nos queremos referir hoy especialmente a estas contradicciones cotidianas que tenemos, claro, todos, frecuentes, y que se derivan normalmente, como decía, de estas contradicciones. Si pudiéramos hablar de definiciones de conflicto, ¿cómo podríamos empezar? Sí, hay conflictos que son como donde se presentan dos alternativas y las dos alternativas son positivas. A esto lo llamamos conflictos de aproximación. Cuando tú me dices, ¿quieres ir a tal lugar o a tal otro? Y los dos sitios me gustan. Por supuesto, yo estoy poniendo un ejemplo de algo que no tiene una carga emocional muy grande, pero es para que veamos, más con fines didácticos, se presentan conflictos cuando tenemos dos alternativas positivas. Que tengo una necesidad de tomar una decisión. Exactamente. Del mismo modo, tenemos conflictos cuando dos alternativas son negativas, como dice el dicho popular, cuando yo tengo que elegir del mal el menos. Tengo dos situaciones que ninguna de las dos me atrae, pero tengo que tomar la decisión. Entonces suelo sopesar las dos alternativas y me voy por la menos mala. Y también se me presenta conflicto cuando yo tengo las mismas razones para aproximarme a algo que para evitar ese algo. Como dice la canción de Mercedes Sosa, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Y en la vida, si lo miramos, casi que la invitación es a que cada uno se mire, porque va desde cositas sencillas como qué te gustaría comprar, si esto o aquello, a dónde te gustaría ir, o a veces son decisiones más trascendentales o donde hay en juego otros elementos que ya tocan los valores o los intereses o incluso los roles en una determinada situación. Por ejemplo, si yo soy subalterna y tengo que defender que tal vez estoy trabajando más horas del tiempo por el que fui contratada, entonces estamos hablando de que me veo abocado a defender o a
sí, hacer algo para que ese conflicto termine. O sea, hay también unas formas de ver ese conflicto, y es en ese ejemplo específico que también escala a otras dimensiones de nuestra vida, y es hasta qué punto yo defiendo mi postura, por ejemplo, ¿no? Tú decías lo del jefe y cómo yo puedo lidiar con esa conversación. Entonces, creo yo que aquí la idea central es también entender hasta qué punto vale la pena que nosotros reaccionemos de una manera enérgica ante el conflicto, o cuándo quedarnos más pasivos ante el conflicto, o cuándo dar un paso atrás ante ese conflicto. Entiendo entonces que también depende mucho de la naturaleza del conflicto. Así es, porque los conflictos a veces son intrapersonales con nosotros, o son en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Cuando yo estimo que de pronto expresar mi opinión contradictoria con relación a otro miembro de familia pueda ser más costoso que quedarme callada, yo puedo elegir perfectamente sin que eso vaya en detrimento de mí, pero el mensaje que queremos transmitir es mucho como reconocer el conflicto, su existencia, tal vez de dónde nace, tal vez la molestia que yo presento ante esta opinión tal vez se debe a algo anterior, tal vez acumulado, y es que yo ya me sentí, por ejemplo, metida en una categoría de Lucy, la que normalmente opina a favor o en contra de tal tema, y entonces tal vez el conflicto, por eso vale como identificarlo muy bien, reconocerlo y hasta hacerle un poquito de historia, como qué elementos tiene el conflicto. Cuando se estudia sobre este tema, se habla incluso de una cartografía del conflicto. Es decir, las personas que, por ejemplo, hacen mediación, dices tú, o negociación, entonces tienen que hablar con las dos partes y conocer el punto de vista de cada una, porque quizá el conflicto nace de que ninguna de las dos se está situando en los zapatos de la otra persona. Claro, o no se van hacia la raíz, cada Así uno, es. porque entonces si tú dices que hacen una cartografía, implica también que es comenzar desde cero, entender de dónde se generó ese conflicto. Claro, tratar de ubicar como el punto cero del conflicto, qué elementos ha tenido, como qué variables, tal vez porque antes este conflicto que tiene una historia de hace 2 o 3 años, tal vez desde que tal persona en la compañía empezó a gerenciar, pero no había reventado el conflicto como tal, porque quizá el modo como la persona que estaba antes sobrellevaba las diferencias hacía que como que no se diera el caldo de cultivo necesario para él. Tengo un número para que la gente nos escriba si hay alguien que tiene dudas con respecto a este tema, que seguramente sí las hay. El número es 096-335-4458. Pueden escribir por WhatsApp al 096-335-4458 o a nuestra transmisión de Facebook. El tema es el conflicto, maneras de lidiar con él, y estamos conversando con Lucy Roldán, psicóloga clínica, entendiendo que hay una definición específica de conflicto y sus variables, empezando por contradicción, que hay tipos de conflicto, y tú nos decías, Lucy, lo principal también es entender que hay este conflicto, ¿no? O sea, primero es como acepto que hay un conflicto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya el conflicto es recurrente, tal vez con el mismo grupo de personas o con la misma persona? ¿Será que entonces el problema soy yo, uno dice, o tal vez el problema es el otro? ¿Qué pasa ahí? Creo que hacer este análisis, sí es probable que cada una de las partes esté poniendo como un ingrediente al conflicto. En situaciones interpersonales y en mi consulta clínica aparece mucho al empezar a convivir con otra persona, por ejemplo, los hábitos que tenemos, de pronto cosas sencillas se vuelven contradictorias, o Claro. si yo soy, digamos, una persona extremadamente ordenada, pero empiezo a vivir con alguien que también podría decirse que va en el otro extremo, él se definiría a sí mismo como
extremadamente desordenado. Entonces, eso va a generar dos posturas distintas frente a la vida cotidiana. Y allí sí es un problema, porque hay cosas en las que uno no puede ceder. Claro. Es decir, una persona extremadamente ordenada con una persona extremadamente desordenada, lo ideal es llegar al punto medio, pero ¿quién cede ahí? ¿Quién cede? En negociación se dice, se trata de los principios, no de las personas. Ser capaz de identificar el principio para nuestra convivencia. Yo que soy extremadamente ordenada, te presento un estrés porque te pongo unas demandas en tu vida cotidiana que no tenías antes, pero tú que al tener este hábito pones en mí otro estrés por yo no ver, dijéramos, en orden lo que tengo a mi alrededor y los dos, digamos que se requiere una buena decisión de sentémonos y negociemos. Negociemos es cuál es el mínimo acuerdo posible para que tú estés tranquila con mi desorden y yo esté tranquila con yo esté tranquilo con tu perfección en el orden. Entonces, ¿cuál es como el punto que nos interesa? El mínimo acuerdo posible. Ese es un punto de partida y decía ahora, siempre mantener el interés, no se trata de atacar a las personas porque los conflictos, al estudiarlos sabemos no solo que los aumenta, como por ejemplo esto de tener contradicciones que vayan en contra de nuestros principios, sino a veces tenemos una manera de lidiar con los conflictos realmente nociva y es como a ver quién gana. O sea, o a ver quién impone o quién sale en los negocios, quién tira más ventaja, quién saca mejor partido de la situación. O algo tan sencillo como quién tiene la razón. Claro, y eso en el corto plazo puede dar una sensación de alivio al que se sintió ganador, pero naturalmente genera malestar. Y entonces esto me lleva a aclarar otro concepto que es muy bonito en la psicología y es el de la disonancia. O sea, nuestra mente prefiere siempre estar como en congruencia consigo misma y en coherencia con lo que piensa. Cuando sucede algo que contradice, las personas tenemos como la necesidad, nuestra mente entra en lo que se llama disonancia, es decir, no estamos contentos, nos produce malestar, como una especie como de choque de ideas o de la circunstancia, o sea, no voy con la corriente, la disonancia es como que estoy en contra de la corriente. Y también nos pasa cuando de pronto nos vemos en una situación sin querer, nos vemos ahí y de pronto pensamos como yo me vi abocada a estar, por ejemplo, en una conversación sobre la cual yo no estoy de acuerdo, pero tal vez no tuve el valor para contradecir, porque a llevar la contraria cuando es un grupo grande de personas como 1 contra 10 es realmente difícil. Entonces, además porque el grupo tiene como un poder fuerte, ¿no? Cuando tú estás en un grupo de personas y la mayoría piensa de una manera y tal vez tú piensas de otra, evidentemente estás en una desventaja importante, porque ¿quién te apoya con tu idea? Así es. Y sucede que la mayoría del grupo prefiere, este es un tema para tratar más adelante, se me ocurre ahora, y es que las personas siempre somos diferentes, pero los grupos tienden a comportarse de manera muy semejante. Claro, esa tendencia a ser tribales nos lleva a eso, ¿no? Como claro, a ir manejándonos por nuestras similitudes. Claro, y cuando alguien se sale de la media, lo más probable es que lo querramos, el grupo quiera o excluir a esa persona o señalarle que no pertenece a la mayoría y que tiene que cambiar su punto de vista si es que quiere pertenecer al grupo. Claro. Un poco. Ahí la idea entonces sería saber elegir el momento para poder poner tu idea a pesar de que sea distinta del resto, porque puede generar un conflicto. Y entonces, hablando de los conflictos, es el momento y el conflicto van de la mano. Sí, y decidir el momento oportuno es también una clave muy importante para la resolución adecuada de los conflictos.
yo puedo tener toda la razón, estar defendiendo un punto de vista sano y hacerlo con las palabras adecuadas, pero digamos la otra persona con la que yo quiero hablar está deprisa. O sea, no está totalmente receptiva. A veces en negociaciones internacionales sabemos por la experiencia que se busca lugares neutrales, y a veces en mi consulta yo también lo recomiendo como una forma de aumentar la probabilidad de llegar a acuerdos, y es sentarse en un lugar neutral. Porque si yo estoy, por decir algo, en la habitación hablando de un conflicto con mi pareja y de pronto él simplemente pone la televisión más alto, claro, o mira el celular, en efecto termino como sintiendo que a la otra persona no le interesa. Pero si nos sentamos los dos, validamos esto de reconocer el conflicto, darle el espacio y decir, tratar de transmitir cuál es mi punto de vista, y yo quiero que por lo menos intentes por un ratito verlo como yo lo veo, que es lo que a mí me conflictúa. Claro. Pero creo que en el desarrollo, o sea, de las cosas bonitas es que la empatía se desarrolla, no es que nací y si no nací con ella estoy frito. Y claro. no es un tema acabado, sino que yo puedo crecer en empatía cada vez más, y cuando me sitúo en que tal vez este conflicto que se me genera porque yo quiero salir y mi pareja se quiere quedar el fin de semana en casa, y yo sé que me genera conflicto porque yo me siento incómoda y me siento que estoy cediendo en algo que tal vez no, o sea, yo ya tuve esta disonancia, entonces tengo la necesidad de hablar del tema. Me voy a crear un lugar adecuado, voy a buscar un momento oportuno y me voy a centrar. Lucy, el cómo, yo creo que también es tan importante. El cómo es importantísimo, pero decía mantener una clave, y es que lo que nos interesa en la resolución de conflictos es llegar a negociaciones gana-gana. No nos interesa el poder, porque esa a veces es la limitante para llegar a acuerdos. Totalmente. Y yo te decía que el cómo, porque muchas veces tenemos la intención de resolver el conflicto, entonces decimos, yo le tengo que decir a esta persona A, B, C, pero el A, B, C puede ser muy duro si me lo dices crudo. Claro. Pero si yo entiendo que hay una mejor manera de decir las cosas, a lo mejor ese conflicto incluso se puede resolver diciendo las mismas cosas, pero de otra manera. Totalmente de acuerdo. El modo como decimos las cosas es el 70% o más sí. del resultado final, de que la otra persona se muestre receptiva. Y esto de el principio fundamental es que defendemos los principios, no atacamos a las personas. O sea, ¿cuál es el interés? Lo que yo pienso y mi creencia, Claro, no es que te ataco a ti. ¿Y qué interés tengo en llegar a un acuerdo contigo? Porque esto que a mí me conflictúa me está haciendo sentir mal. Y me lleva a esta observación justamente a decir que a veces las personas pasamos por la vida comprando paz. Entonces, no hablo de esto porque es difícil. Esto otro no, porque tal vez se va a enojar. Esto otro no, porque tal vez lo voy a hacer sentir mal, y no, más bien yo prefiero no decirlo. Y entonces voy acumulando, pero los estudiosos del conflicto, una de las lecciones que a mí me han enseñado es que el paso del tiempo per se no resuelve los conflictos, es más, los agrava. Cuando una familia, por ejemplo, tiene un distanciamiento y va uno y pregunta a las partes involucradas, ¿y ustedes por qué se distanciaron? Y la gente ni sabe, y llevan 5 años sin hablarse. Y se les olvidó la génesis del problema. La génesis del problema no está clara. No. Tal vez fue que una persona tuvo un malentendido, un reclamo que se le hizo, lo interpretó de tal manera y asumió otro montón de cosas. Entonces, no dejar el paso del tiempo como la estrategia de resolución de problemas, porque no lo resuelve, solo los enreda. Definir que los conflictos que vamos a defender son aquellos que tienen que ver con nuestros principios. O sea, yo no tengo
un principio que diga, como, qué sé yo, nadie cogerá mi pluma por accidente, o sea, esas no son Claro. cuestiones vitales, No, no. pero si se trata de que yo me sienta injustamente tratada, tal vez yo sí deba defender ese Claro, por conflicto. supuesto, es algo profundo y que te toca, claro. Y una última que pienso que puede tal vez ayudarnos a que tú nos ayudes a definir cómo podemos lidiar con el conflicto es también cuándo guardar silencio y cuándo no. Ujú. El silencio podría ser un elemento que tal vez haga más complejo el conflicto. Claro, es Es que hay gente una- que lo dice, ¿no? Dice, claro. sabes que yo ante ese problema yo prefiero quedarme callada, yo espero un tiempo y luego se resuelve solo. Ujú. Pero yo creo que la clave está en esto, este concepto que decíamos de la disonancia. Si a mí me sigue sonando en mi cabeza, me produce malestar haberme quedado callada, si yo tengo repensamientos de la situación y digo, pero por no haber dicho, entonces esto está volviendo a pasar, entonces definitivamente ese es un conflicto que debo buscar el momento adecuado, invitar a la otra persona tal vez a que simplemente me escuche. No tenemos que negociar los conflictos de una vez en una sola sentada. Puede ser Ir por un partes. proceso, no es la resolución de conflictos no es una confrontación. Ay, es que uno como que quiere necesariamente. resolver todo ya rápido. Somos Saludamos a inmediatistas. nuestros oyentes. Eugenio Barboto Zárate que dice saludos para las dos damas. Gracias, Eugenio. Marcos Lindau, excelente programa. Saludos, Marcos. Igual a William que dice feliz año, Clarita. Gracias, William. A Mariana Jazmín también la saludamos. Y Esteban Vela que dice ¿qué pasa si no se resuelve el conflicto? Cuando el conflicto no se resuelve, ahorita un poquito mencionaba, sigue haciendo ruido. Y a veces el costo de tratar de resolver el conflicto puede ser mayor porque también nos encontramos con respuestas agresivas o con distorsiones. Claro, hay un desgaste energético el durísimo, costo emocional. emocional. Entonces, yo creo que es válido la consideración de que no todos los conflictos siempre pueden ser manejados del mejor modo, pero si el mensaje que transmitimos es que démosle el espacio, validemos los conflictos, ellos hacen parte de la vida. Otra frase que es como lapidaria, pero es así, el problema no es el conflicto, es qué hacemos con él. Totalmente. Y es totalmente. cómo lidiamos tratando de atacar a la persona o de desvirtuar o tratando de llegar a un acuerdo que sea benéfico para las dos partes. Totalmente. Son las 2 de la tarde con 33 minutos y yo quisiera que pudiéramos conversar y yo creo que la gente también, pero nos tenemos que ir a un corte, Lucy. Solo ya para terminar, una última pregunta. Y Mariana dice, pero ¿y si tenemos definidas nuestras acciones y no queremos ceder? Si tenemos definidas nuestras acciones Yo lo y no deduzco. queremos Ajá. ceder, debe ser porque toca algún principio fundamental. Porque las cosas que uno no puede ceder o que no puede negociar son solamente aquellas que tienen que ver con principios. Y los principios en la vida de las personas son muy pocos. O sea, si yo tengo más de 30 principios, algo está equivocado. Claro. Los principios son poquitos. Entonces, realmente en estas situaciones, y a Mariana que nos hace la pregunta, depende pues por supuesto del tipo de conflicto. Si esa resolución de no ceder, porque de pronto toca un principio, la deja en paz, perfecto. O sea, a veces hay cosas que también se exponen o conflictos que se tratan porque uno sabe que no se va a resolver, pero quiere sentar el precedente. Y eso también es válido. Hoy hemos hablado del conflicto, maneras de lidiar con él. Lucy, gracias por esta conversación. Seguramente varias personas se quedan ahí con este tema en la cabeza. Cada uno de nosotros siempre se lleva algo de aprendizaje y de reflexión. En este caso es cómo yo hoy estoy resolviendo mis conflictos y cómo puedo mejorar mi resolución de conflictos el día de mañana. El día de mañana. Te agradezco mucho. No, a ti, muchísimas gracias. Recordémosles a nuestros oyentes tus redes sociales. Es básicamente en Instagram, estoy como @sic
SIC_Luz Roldán. SIC con P al inicio porque es la abreviatura de psicóloga. ¿Y el blog? El blog, estamos en Mundo Interior, compartiendo este espacio maravilloso. Es un podcast que ya lleva 4 emisiones y vamos a seguir una vez al mes produciendo esto.